Ya tenemos en línea a Eduardo Segarra, economista, investigador de grade y, como decíamos en un comienzo, uno de los académicos más conocedores de la realidad agraria y alimentaria de nuestro país. Eduardo, buenos días y muchísimas gracias por estar el día de hoy con Caja de Resonancia. Sí, buenos días y un gran saludo a toda la audiencia, especialmente en Arequipa. Eduardo, hemos escuchado al ministro, hemos visto cómo avanzan las cifras de pobreza. ¿Cuál es la situación alimentaria del Perú en este momento? El ministro Manero ha dado declaraciones que han realmente generado un profundo rechazo a todos los niveles, tanto el nivel académico, la sociedad civil, los espacios de lucha contra el hambre como las áreas comunes, población en general en vulnerabilidad alimentaria. Las declaraciones del ministro niegan que en el Perú haya hambre, lo cual es realmente una total falsedad, porque es una sociedad donde tenemos cifras alarmantes de inseguridad alimentaria. Solo para empezar, con la anemia infantil, uno de los fenómenos más graves, más del 43% de niños menores de 5 años padecen anemia, más de 24% de mujeres también en etapa gestante con problemas de anemia. Tenemos más de casi 2 millones de personas, de peruanos, en pobreza extrema, que es una situación donde una familia no tiene ingresos para adquirir los alimentos básicos, es decir, no hay manera de poder alimentarse adecuadamente. Y 30% de la población en pobreza, donde también se siente el impacto del deterioro en la cantidad y en la calidad de los alimentos que estas familias pueden adquirir. Ya desde hace 3, 4 años, diversas fuentes, estudios, encuestas, el informe mundial de la FAO, vienen sosteniendo que el Perú atraviesa una grave crisis alimentaria. Empezó con el COVID, pero esto se ha ido deteriorando aún más por la incapacidad de los sucesivos gobiernos, y especialmente el actual, en enfrentar un tema que ahora el ministro dice que no existe, ¿no? Entonces, realmente es indignante. Tenemos realmente que rechazar estas declaraciones, estas pretensiones de negar la realidad, y realmente descalifican al ministro como una autoridad que tiene que asumir responsabilidad frente a los problemas del país. Pero además, eventualmente deberíamos agradecer su sinceridad, ¿no? Es un gobierno que ha decidido no hacer nada contra el hambre, contra la miseria, contra la pobreza. Pero en años anteriores, ¿qué se ha venido haciendo en el Perú para disminuir esta situación de anemia, hambre, pobreza extrema? ¿Cuáles han sido las medidas que se han venido implementando en el país? Bueno, sí, podemos quizás agradecerle la sinceridad al ministro Manero, pero yo diría que más que sinceridad es un gran cinismo, ¿no? Es un cinismo Sí. frente a... hay que recordar que además el Ministerio de Agricultura dirige la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, nada menos, ¿no? Entonces él es responsable político principal del tema en el país y viene a dar estas declaraciones. Efectivamente, gran parte de este negacionismo y este intento de distraer, desinformar a la población es porque el actual gobierno no ha hecho absolutamente nada. Hay que decir que tampoco los gobiernos anteriores, ni el del señor Castillo, ni los anteriores, ¿no? Han hecho algo significativo para enfrentar el problema alimentario en el Perú. Tenemos ya hace más de una década, cuando se aprobó un plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional que se supone que iba a enfrentar estos temas durante la década pasada, vemos con alarma que en lugar de mejorar la situación alimentaria de la población, esta se ha deteriorado en la última década, ¿no? Hay problemas asociados a la falta de una política pública adecuada,
Yo soy de los que planteo que necesitamos una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria con rango ministerial, como el que tiene Brasil, donde los temas alimentarios sean realmente enfocados de manera integral, porque no es un tema de un solo sector. Los programas sociales hoy están a la deriva, no tienen ningún tipo de articulación con la política económica, la política de empleo, con ningún otro tipo de política, con la política agraria. En general también se han deteriorado incluso los presupuestos y el apoyo a programas críticos. Por ejemplo, las ollas comunes hoy reciben menos de 3 soles por persona al día para supuestamente apoyarlas en la alimentación, ¿no? Es una cifra realmente muy penosa, ¿no? Pretender que una familia entera pueda alimentarse con menos de 3 soles al día. Así está la situación, lamentablemente mal, ¿no? Muy mal, y nos sorprenden entonces los resultados que nos vienen a plantear informes como el de la FAO. Eduardo, ciertamente la situación alimentaria, la situación de insuficiencia alimentaria está directamente relacionado con la política agraria. ¿Qué tipo de política agraria buscan o han desarrollado los gobiernos desde aproximadamente hace 30, 40 años? En tal sentido, podríamos decir que además del cinismo hay una clara orientación de política agraria en donde se privilegia la agroexportación. ¿Qué relación ves tú entre ese modelo agroexportador versus un modelo en donde en primer lugar se dé seguridad alimentaria a la población? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo coincido con el diagnóstico, la lectura que incluso ustedes han hecho en el editorial. En los últimos 20 años, en el Perú, solo hemos priorizado y privilegiado la agroexportación, especialmente la agroexportación de gran escala, de corporaciones que se han instalado en la costa peruana. Recordar que los alimentos que exportamos no nos alimentan a los peruanos, ¿no? O sea, las frutas y hortalizas que el sector agroexportador envía al extranjero es alimentos que los peruanos no consumimos. Mientras que lo que sí consumimos es lo que produce nuestra agricultura familiar, ¿no? Más del 70-80% de los alimentos de consumo directo, especialmente alimentos cotidianamente tenemos que comprar en el mercado, en el supermercado o incluso para el autoconsumo en los agricultores, proviene de nuestra agricultura familiar. Y esa agricultura familiar, que son más de 2.2 millones de productores, han sido totalmente abandonados en las últimas 3 décadas. No se han generado políticas ni adecuadas ni suficientes para apoyar este vasto sector económico y social, que hoy ya tenemos claridad que atraviesa una severa crisis agravada por el COVID, la crisis de fertilizantes y el impacto climático. Nuestra agricultura familiar ya muestra signos de grave deterioro, aumento de precios. El año pasado tuvimos caída en la producción agrícola de más de 4%, la peor caída en los últimos 30 años. Empobrecimiento, ha subido la pobreza agraria en los últimos años, y frente a eso lo único que dice el ministro Manero y el gobierno es que lo único que interesa es la agroexportación, ¿no? Ahora, Eduardo, la agricultura familiar efectivamente, como tú dices, está abandonada y está ubicada también en los valles interandinos y en las zonas altas de los Andes, en donde a su vez la pobreza es muy grande. ¿Cómo el Perú debería enfrentar o qué tipo de políticas se deberían trabajar para romper ese círculo de agricultor pobre, crisis de producción de alimentos? Entonces no solamente es agricultor pobre, sino población pobremente alimentada? ¿Qué tipo de políticas deberíamos incentivar, promover, trabajar para romper esa situación? Sí, bueno, nuestra agricultura familiar enfrenta retos realmente muy grandes que requieren una política que lo primero que tiene que hacer es poner a la agricultura familiar en el centro de la política, algo que no
no ha ocurrido. Eso implica, por ejemplo, tener lo que hemos llamado un gabinete de desarrollo agrario rural, que es un espacio donde la propia presidenta de la República dirige políticas orientadas a promover y ampliar la capacidad de este sector agropecuario familiar que es tan importante. Algunas de las medidas fundamentales, por ejemplo, actualmente solo el crédito agrario llega a menos del 8% de la agricultura familiar, cuando deberíamos estar cubriendo por lo menos al 40-50% de nuestros agricultores con apoyo crediticio. Agrobanco es una entidad que solo atiende a menos del 5% de nuestros agricultores familiares. Por eso ahí hay una propuesta fundamental que es lanzar un banco de fomento agropecuario, que en realidad debería funcionar en alianza o en asociación con el Banco de la Nación, que tiene agencias en todas las provincias del país, para poder hacer llegar crédito que sirva para la innovación. No es un crédito solo para hacer lo mismo, tenemos que promover crédito que permita que nuestros agricultores familiares puedan empezar algunos procesos de innovación, algunos cambios de cultivo, alguna adaptación al cambio climático, un mejor manejo de insumos. Por ejemplo, hay un uso inadecuado de insumos químicos, ¿no?, que hay que mejorar. El crédito es un instrumento importante. También la extensión y la capacitación. En el Perú abandonamos la extensión pública agraria en los 90 y nunca nos hemos recuperado de esa mala decisión en ese momento del gobierno de Fujimori de destruir la extensión agraria de carácter público. Creo que hay que retomarla, generar un sistema de extensión a lo largo de todo el país, desde las agencias agrarias que dependen de los gobiernos regionales y en coordinación con los municipios. Ese sistema de extensión agraria también es fundamental para que nuestra agricultura familiar empiece a tener cambios y transformaciones que le permitan encarar retos productivos, retos de competitividad y retos tecnológicos. Eduardo, existe un tópico entre una parte de economistas, una parte de políticos de igual manera, ¿no? En el sentido de decir de que la agricultura familiar, esa que ocupa a 2 millones o más de 2 millones de personas, que procura el 80% de lo que nosotros comemos y con lo que nos alimentamos, no es productiva, ¿no? No se le puede tecnificar y que por lo tanto la alternativa es la agroexportación. Son las grandes extensiones de terreno en donde la productividad aumenta y se piensa que es por allí por donde va el desarrollo agrario. ¿Tú cómo ves esta falsa ese tópico, ¿no?, en donde contrapone la agricultura de agroexportación versus la agricultura familiar que ocupa, como hemos visto, a más de 2 millones de personas en el Perú? Sí, yo creo que es una visión, primero, es basada en falta de evidencia, ¿no? Porque está demostrado en muchas partes del mundo que la agricultura familiar, por ejemplo en países asiáticos, pequeñas propiedades, incluso de menos de 5 hectáreas o menos de 2 hectáreas, han logrado ser la base de un desarrollo agrario bastante pronunciado y significativo. Los casos de Corea, los casos de Japón, varios países asiáticos han mostrado que una agricultura familiar adecuadamente atendida, con servicios, ¿no?, crediticios, asistencia técnica, capacitación y apoyo tecnológico, es un sector que tiene gran impacto en la productividad, en el empleo y en el desarrollo. En el Perú nos han vendido la idea de que la única manera de generar cambio en la agricultura es a través de grandes corporaciones agroexportadoras. Eso además se contradice con experiencias que hemos tenido acá mismo en el Perú, y un caso muy particular importante es el de Arequipa mismo, ¿no? En toda la zona de desarrollo del Pedregal, que se basa en lo que pasó con Majes 1. Majes 1, las tierras fueron entregadas a pequeños productores. Ahí se ha generado un polo de desarrollo de gran impacto social y económico, a diferencia de lo que ocurre en otros polos de desarrollo exportador, donde más bien estamos viendo señales de
graves deterioro social y económico, como estamos viendo lamentablemente en las zonas del Valle de Ica, donde tenemos amplios sectores sociales de trabajadores agrícolas viviendo en condiciones muy precarias, o incluso en los valles de Virú, vemos gravísimos problemas sociales de esa población. Y en contraste, lo que vemos en el Pedregal es un espacio próspero, de gran dinamismo social y económico, y justo esto tiene que ver con la discusión de qué hacer con Majes 2, ¿no? Porque el modelo que nos siguen vendiendo es que solo se puede entregar las tierras a grandes corporaciones, dejando fuera de juego a la pequeña y mediana agricultura familiar, que es tan importante en nuestro país. Por ahí va mi siguiente pregunta, es el modelo Majes Siguas 2 basado otra vez en pequeña agricultura familiar, en, digamos, parcelas de 5 hectáreas o algo así, si lo veías viable o no. Es perfectamente viable, la experiencia histórica muestra que eso funciona y funciona mejor. Lo que pasa es que tiene que hacerse con un modelo adecuado de apoyo y políticas públicas que den soporte a las unidades. Por ejemplo, se requiere asociatividad entre estas pequeñas unidades, no es cuestión de solo producir de manera individual, tienen que tener capacidad de asociarse, por ejemplo en cooperativas. Parte del éxito que han podido tener algunos espacios productivos es porque ha habido colaboración y asociación entre los productores. Ejemplos también con el manejo de la leche. Hay que también regular más a las empresas agroindustriales, por ejemplo el caso de Gloria, que tiene un trato totalmente abusivo muchas veces con nuestros pequeños productores ganaderos. En general, con una política pública adecuada, de fuerte regulación de los monopolios y de impulso a servicios, un modelo basado en la pequeña y mediana agricultura. Ojo que no estoy diciendo solo pequeña, ya también incluyo mediana agricultura, por ejemplo hasta 20, hasta 30 hectáreas puede funcionar. Esto es distinto a vender tierras con un mínimo de 100 a 300 o 500 hectáreas, donde además hay empresas que pueden comprar o adquirir muchas veces a precio muy por debajo del costo real de estas unidades, ¿no? El caso más emblemático y escandaloso ha sido Olmos, donde a una sola empresa se le entregaron 15.000 hectáreas, ¿no? A la empresa Gloria. Realmente los peruanos ya tenemos que salir de esta trampa donde solamente nos dicen que el crecimiento es posible con darle privilegios a las grandes capitales para este tipo de proyectos. Creo que hay otras opciones, otras posibilidades donde los peruanos podemos lograr un mejor desarrollo, con más paz social, con tejido social y productivo adecuado a nuestras necesidades. Eduardo, cuando hablamos de agroexportación, del nuevo latifundismo dedicado a la agroexportación, también tenemos que referirnos a lo que es los recursos naturales. En ese sentido, la agroexportación a la que se dedica de manera mayoritaria, por ejemplo, el departamento de Ica o la provincia de Ica, tiene actualmente graves problemas respecto al agua. ¿Tú podrías explicar al público de Caja de Resonancia un poquito más cómo es la problemática del agua hoy en día, por ejemplo, en Ica? Sí, bueno, ese es muy buen punto, ¿no? Porque otro de los problemas que está teniendo el sector agroexportador, que ya tiene problemas de maltrato y explotación o sobreexplotación laboral, es efectivamente el uso insostenible o no sostenible del agua. En el caso de Ica, es el caso más grave en la costa peruana. Ica depende prácticamente el 100% del agua que se extrae del acuífero de Ica, que es el acuífero más grande que tiene el país. Ese acuífero anualmente tiene una recarga de 250 millones de metros cúbicos, que es lo que se recarga naturalmente por las lluvias que ocurren en la parte alta. Mientras el sector agroexportador viene ya extrayendo cada año más del doble de esa cantidad, ¿no es cierto? Más de 500 millones de metros cúbicos son extraídos anualmente de ese acuífero. La evidencia que se tiene de las propias cifras de la ANA
indican que la napa freática de ese acuífero viene descendiendo de una manera alarmante, más de 1 metro de descenso cada año en los últimos 10 años. Si seguimos en esta senda, en los próximos 10 años realmente hay una alta probabilidad de que ese acuífero entre en una etapa de colapso, es decir, perdamos la capacidad de usar el agua de ese acuífero para todo fin productivo o de consumo humano. Eso implicaría la desertificación completa del Ica, de la provincia de Ica, ¿no? Sin agua no es posible el desarrollo de ese espacio y lamentablemente las autoridades no hacen absolutamente nada sobre este problema que se viene ya denunciando hace bastante tiempo con estudios, con evidencia. Los agroexportadores igual tienen la misma estrategia que ahora muestra el señor Monero, ¿no? Negación total, no hay ningún problema. Para ellos el problema está en otros temas, no en el grave nivel de sobreexplotación del acuífero que están realizando. Literalmente estamos matando a la gallina de los huevos de oro en Ica. Eduardo, digamos, estamos hablando, por ejemplo, de la irrigación de Majes Iguas 2 y la estrategia de irrigar desiertos ha sido fuerte en el Perú. ¿Qué es más conveniente en lógica otra vez de seguridad alimentaria y de desarrollo integral para el país? Evitar que se abandonen miles de hectáreas en los Andes o valles interandinos dedicados normalmente a pequeña o mediana agricultura, o seguir intentando irrigar el desierto. ¿Hacia dónde debería ir el financiamiento público? Ya, es un tema que debería manejarse haciendo una muy buena evaluación histórica y de la situación actual de los recursos hídricos en nuestro país. Hay ya también amplia evidencia que ya prácticamente es muy difícil trasvasar agua de las cuencas orientales a las cuencas occidentales, que fue la forma en la cual generamos estos grandes proyectos de irrigación, por diversos motivos, en parte porque ya no hay los mismos recursos hídricos que antes, y porque estos proyectos son altamente conflictivos y problemáticos, y no llegan a resolver ningún problema. Entonces es probable que en los próximos años ya no sea viable seguir insistiendo en un modelo que trata de traer agua de otras cuencas hacia la costa, ¿no? Para poder, como tú dices, regar en el desierto. Es una idea interesante que puede inspirar a algunos, pero que hay que tener en cuenta que puede ya no ser viable en los próximos años. Por lo tanto, hay que en verdad reorientar nuestros esfuerzos. Yo creo que para la sierra peruana hay que trabajar muy fuerte, sobre todo en la tecnificación del riego. Nuestra sierra actualmente tiene un 40% de agricultura usando riego y un 60% bajo secano, pero si lográramos tecnificar el riego en las pequeñas parcelas de la sierra, por ejemplo, mediante riego por aspersión o incluso riego por goteo, la productividad de esas parcelas aumentaría casi al doble y tendríamos capacidad de usar incluso menos agua para producir más. En vez de estar insistiendo en grandes proyectos de irrigación, deberíamos lanzar un gran programa de tecnificación del riego para la sierra peruana, combinado con proyectos de siembra y cosecha de agua que permite estabilizar la oferta de agua en la parte alta, articuladas al riego y al uso de riego tecnificado. Creo que es una de las soluciones importantes. Deberíamos estar dedicándole mucho más recursos y esfuerzos a eso, en vez de seguir con esta cantaleta de que ya viene Majes y ya viene Chavimochic 3, ¿no? La verdad que yo veo como muy poco probable que en la próxima década ninguno de estos dos proyectos realmente se termine, ¿no?